Ahora vamos a hablar en directo, vamos a conocer cuál es la reacción de los profesores a ese protocolo. Hablamos en directo con Nicolás Fernández, presidente nacional del sindicato AMPE. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo han recibido el profesorado estas medidas para la vuelta a las aulas a partir de septiembre? Bueno, lo que nosotros queremos es, en la medida de lo posible y cumpliendo los requerimientos y los protocolos sanitarios, es volver a la normalidad y que en septiembre haya clases presenciales. Ese es el objetivo. Lo que pasa es que venimos de una serie de propuestas que han sido contradictorias y eso genera confusión. Se nos dijo en principio que solamente irían 15 alumnos en clase y otros 15 estarían en casa, lo cual vimos que eso era inviable porque supondría prácticamente un incremento de plantilla del doble. En fin, han habido muchos cambios de criterio en todo este tiempo y por fin ahora se apuesta por una vía que puede ser razonable si se lleva a la práctica y se cumplen todos esos protocolos sanitarios. Pero todavía, incluso en la propuesta que hemos conocido y a la espera de la reunión de mañana, la conferencia sectorial, queremos que se determinen y se concreten con rigor, con objetividad, cuáles son esas propuestas para que puedan llegar a aplicarse cuando comience el curso. Señor Fernández, los más pequeños, los alumnos de primaria, son los que a priori parece más difícil de controlar porque estamos viendo ahora en las calles que son precisamente los adolescentes los que van sin mascarilla y en grupos. Los niños más pequeños a veces se les dice, y es verdad que se despistan, pero a veces son más disciplinados. Pero dicho esto, hablan de la medida de los grupos. Usted hablaba de números. 15, 20 alumnos en esos grupos. ¿Lo ven factible? ¿Lo ven bien? ¿Los colegios van a poder adaptarse a tener ese número de alumnos por aula? Para poder cumplir todos esos requerimientos se necesitan tres cuestiones que para nosotros son fundamentales. Primero, una adaptación de los centros. Los centros no tienen todas la misma tipología, son muy cambiantes y además son diversos en cuanto a espacios y demás. Por tanto, el aumentar a 20 es más fácil, por supuesto, que a 15, pero eso requiere también otra medida adicional, que es un incremento de plantilla. No duplicarlas, desde luego, porque eso es inviable, pero sí que para aquellos grupos que se necesita hacer un desdoble o una adaptación, tengamos algún profesorado más de apoyo en los centros. Ya digo que los centros son diferentes. En unos será viable establecer esa distancia de seguridad de 1,5 metros que se ha puesto a partir de los alumnos de 10 años. Otra cuestión que nos genera dudas es por qué estos alumnos no tienen por qué cumplir este requisito, los menores de 10 años me refiero, y los mayores sí. Eso puede crear alguna inseguridad, cuando precisamente los alumnos de edades más pequeñas son los que tienen más dificultades para cumplir esas medidas de distancia social. El uso de las mascarillas también genera dudas. Lo van a tener los alumnos que son mayores y los otros no. En fin, son muchas cuestiones que lo que queremos es que haya un protocolo muy establecido, muy concreto, que diga realmente cómo se puede cumplir aquello. Tenemos dudas, pero nosotros creemos que sí que es viable, porque lo deseable es la vuelta a las aulas en modo presencial. La enseñanza online ha generado muchas dificultades el curso que estamos todavía y ha quedado alumnos atrás que no han podido seguir los aprendizajes de un modo normalizado. Por tanto, para el curso que viene todos los esfuerzos tienen que ir ahí, para lo cual, ya digo, hay que hacer adaptaciones de centro, organizaciones pedagógicas y académicas para los grupos, desdobles si es necesario, y en última instancia el plan de digitalización. Si en un momento determinado en un centro se produce un repunte, hay que volver a confinar, que los alumnos, ninguno, se vea privado de tener herramientas digitales para poder hacer un seguimiento y complemente la enseñanza presencial. Decía usted hace unos instantes que se va a requerir, no ha hablado de más contratación, pero sí hacer redoblar ese personal. Entiendo que se refería a los docentes, pero para vigilar en patios, en comedores, porque claro, hablamos de las aulas solamente, pero el colegio es mucho más. Son muchas actividades las que hay que estar pendiente de los niños. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo? Pues quién va a controlar que lleve la mascarilla a los niños que las tengan que llevar, que haya esa distancia en los patios. ¿Qué va a ocurrir en los comedores? Todas esas dudas son las que hay que solventar en la reunión de la conferencia sectorial y después tener la mesa sectorial del profesorado para poder implementar estas medidas y sobre todo lo fundamental es que las conozcan los centros, que los centros no tengan ninguna duda y tengan certeza de cómo se va a llevar. El otro día el presidente del Gobierno anunció una inversión que podía ser jugosa de 2.000 millones a los centros educativos. Hay que aplicar este incremento presupuestario, que es importante.
a estos tres criterios. Primero, el de la adaptación de los centros al cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, espacios comunes, uso de comedor, uso de patio, y la desinfección permanente cada vez que se entre y se salga de los centros, dotación de mascarillas y demás. Por otra parte, el incremento de profesores, efectivamente, para poder cumplir los refuerzos educativos y hacer un plan de recuperación que es fundamental al comienzo del curso. Pero también, efectivamente, se puede complementar la presencia. Fernández, parece que hemos tenido problema con esa comunicación. Si podemos la recuperaremos. No sé si tenemos... Nos escucha ahora, ¿verdad? Es que hemos tenido ahí un problema de comunicación. ¿Nos oye, señor Fernández? Sí, les escucho perfectamente. Estabas usted hablando de esas medidas de más profesorado, concretamente, es el momento en que hemos dejado de escucharle. Sí. Más profesorado, incluso probablemente haya que acudir a un personal auxiliar que en un momento determinado esté pendiente de las entradas y salidas del centro, de la vigilancia en patios, de cuidar que la limpieza se desarrolle en los aseos cuando entren los alumnos. En fin, son muchas circunstancias las que hay que cumplir para poder tener una exigencia y que las medidas de seguridad y de higiene que se van a implementar puedan ser cumplimentadas. Pero ya digo que nosotros vamos a trabajar y queremos que sea así por la enseñanza presencial. El papel del profesor y del alumno en las aulas es insustituible, pero eso sí, hay que hacerlo con todas las garantías de seguridad sanitaria. ¿Estaría usted, sería partidario de hacer cursos de formación para los profesores, para quienes estén con los niños, para aplicar estos protocolos? Es fundamental que los profesores también nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad. Hombre, para la enseñanza presencial tienen una experiencia ya acreditada de muchos años y no es tan necesario, pero cuando hay que complementar con enseñanzas online, claro que sí. Y además, otra advertencia de la necesidad de más personal y más profesores. Téngase en cuenta que hay profesores con más de 60 años, algunos con enfermedades crónicas, diabetes y demás, que en este último final de curso han tenido que pedir una baja y no pueden, porque son personal de riesgo, estar en los centros. Todas estas contingencias hay que preverlas para poderlas sustituir adecuadamente y que el curso que viene podamos iniciarlo en las mejores condiciones. Usted comentaba, ya finalizamos esta entrevista hace unos instantes, que la educación presencial es prioritaria. Es verdad que hemos estado 2 meses con formación online. Por desgracia ha habido personas, chavales, que no han podido, que no tenían esa opción. Pero ¿ven en un futuro la posibilidad que, adaptando la tecnología, se pueda hacer una educación mixta en el sentido de presencial y también online? Es muy difícil. Nosotros siempre la enseñanza online tiene que ser complementaria. Revela muchos déficits, muchas dificultades para poder hacer un seguimiento. Naturalmente que de esta experiencia tenemos que aprender. No solo se necesitan estas herramientas y soportes digitales que estén a disposición de los centros para dotarlos a los alumnos que tengan necesidades, sino también plataformas de uso común. El esfuerzo que ha habido que hacer este año nos revela muchos déficits. Ha habido profesores que han tenido que hacer un horario muy sobrecargado para poder contactar con todos los alumnos, precisamente por las dificultades tecnológicas. Unos iban por un método, otros por otro, unos entraban por una plataforma, otros por correo electrónico, otros por otro móvil. Son muchas las dificultades y ya digo que la enseñanza se resiente. Cada vez tenemos que ir adaptándonos a esta nueva realidad tecnológica, pero no dejan de ser instrumentos. Lo verdaderamente esencial, ya lo digo, es la presencia del profesor en el aula con el alumno, porque ahí es donde se ve cómo se desarrolla la enseñanza, está el contacto con el alumno, conoce uno su problemática. Otra cuestión que no podemos olvidar, la escuela es un marco también de transmisión de conocimientos y de valores, la socialización de los alumnos. Todo esto, de algún modo, se resiente si la enseñanza online o no presencial adquiere un peso en el currículum que sea mayor que el que debiera corresponderle. Pues muchísimas gracias, Nicolás Fernández, presidente nacional de AMPE. A ver cómo finalmente se materializa todo, sobre todo para que los chavales tengan la educación que tienen que tener y sobre todo también la seguridad sanitaria para evitar que haya contagios en las aulas. Muchas gracias a ustedes.